Shema Iteimiko Arapó Pocoi Yasupateime, bendecido jueves 7 de noviembre. En 1949 muere en Asunción el maestro de banda italiano Salvador Dentice. De trompetista llegó a director de la banda de músicos de la policía a partir de 1920. Fue uno de los primeros músicos en llevar al pentagrama los ritmos de la música popular paraguaya. Nació en Italia en 1882. El 7 de noviembre de 1954 nace en Encarnación Jorge Garbet, músico, compositor e intérprete referente del nuevo cancionero popular paraguayo de las décadas del 70 y 80 en Latinoamérica. Falleció en el año 2015. 7 de noviembre, Día Internacional de la Física Médica. La fecha recuerda el natalicio de María Curie, científica pionera en lograr avances en el campo de la radiactividad y cuyo trabajo es un aporte para tratar cáncer y otras enfermedades. 7 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. También Día Mundial de la Preservación Digital, cada primer jueves de noviembre. Es con relación a procesos que garantizan la accesibilidad permanente a los objetos digitales. 7 de noviembre, Día Internacional de la Gestión de Proyectos, cada primer jueves de noviembre. El objetivo es destacar la labor de los gerentes de proyectos y personas involucradas que se dedican a planificar, gestionar y ejecutar proyectos de una organización. 7 de noviembre en la Argentina, Día del Canillita y del Periodista Deportivo. En Costa Rica, de la Democracia. En España, del Turrón. En México, del Ferrocarrilero y del Tren. En República Dominicana, del Deporte. En Ecuador, del Escudo y el Artesano. La festividad del 7 de noviembre es de Amaranto, Florencio y Lázaro. La frase es de Stephen Hawking. Él dijo: incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar el destino, miran a los costados antes de cruzar la calle. Es decir, que de nosotros dependen nuestros actos. Efemérides 7 de noviembre, Pegua, Agua, Pujamba, Eponame, con paz y bien. Argüello Duoñe M.